Yo soy el maestro AHA y hoy les voy a enseñar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Para el CONALEP, el teorema de me voy a venir y el teorema y su fiel amigo Norton. Que para empezar tenemos que definir la teoría de qué es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Básicamente es la misma porca pero revolcada. Supongamos que yo quiero calcular, este es Godzilla. Para el que no haya captado la referencia, esta madre es Godzilla pero hecho de puras resistencias. Supongamos que yo quiero calcular una R, ¿no? Este voltaje, ¿no? Esta es una resistencia que se encuentra entre un punto A y un punto B. A esta resistencia le vamos a llamar ARL, o R de carga, o R de load, ¿Por qué? Porque load en inglés es carga. Entonces, lo que vamos a hacer en el teorema de Norton, básicamente en el teorema de Norton y Thevenin nos dicen, dame un circuito por complejo que sea y te lo voy a reemplazar por un circuito así de sencillo. En el caso de Thevenin son dos resistencias en serie donde voy a tener un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin y el elemento de carga, ¿no? O sea, nuestra RL, ¿no? En el caso de Norton, que creo que era su primo, dato curioso, Thevenin y Norton, creo que si no me equivoco eran primos. Entonces, pues a lo mejor aplicaron alguna chingadera de norteños, yo qué sé, ya ven que eso de que allá en Monterrey se cogen entre primos, a lo mejor hicieron esta chingadera y pues por eso salió así, ¿no? En el caso de Norton es la misma puerca pero revolcada, porque lo único que cambia es que yo voy a tener en mi circuito dos resistencias en paralelo, una resistencia de Norton y una resistencia de carga y una I de Norton. En el caso de Norton no voy a tener voltaje, sino corriente. Algo muy importante que hay que decir, la resistencia de Norton es siempre y va a ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? La resistencia de Thevenin siempre va a ser igual a nuestra resistencia de Norton. Esta es la principal característica de todos estos circuitos. Y como soy un ser interdimensional, un albañil de 7 dimensiones que vive en todo el universo alfa y omega todopoderoso, básicamente que soy la verga, tengo un nuevo plumón negro. Y ahora sí, procedamos con este ejercicio. El paso 1 para calcular tanto la resistencia de Thevenin como la resistencia de Norton, recordemos que yo ya les expliqué que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no importa cómo empecemos en el procedimiento, va a llegar un punto donde yo les voy a decir, ok, aquí ya se deriva lo que tenemos que hacer, pero de momento no importa, es el procedimiento estándar, es lo mismo para los dos métodos en este punto, ¿no? Entonces, también hay otro hack para sacar la corriente de Norton, que es una formulita que en un momento se las voy a dar, pero empecemos. El primer paso es quitar nuestro elemento de carga de nuestro circuito. Por lo tanto, si yo quito de mi circuito mi elemento de carga, lo tengo que sustituir por los puntos A y B de voltaje. Entonces yo voy a poner aquí 11 volts, nuestra pila, circuito más feo que dibujé, pero bueno. Y en estos puntos voy a tener a A y aquí a B, ¿no? Creo que queda un poco culero, pero bueno, se ejemplifica, ¿no? Tengo que sustituir estos dos puntos de voltaje, más bien tengo que sustituir estos puntos, los puntos o los nodos donde se encontraba nuestro elemento, los sustituimos por los puntos A y B, donde yo voy a calcular su voltaje. El siguiente punto, más bien el siguiente paso, el paso número 2, paso número 2 en English. El siguiente paso, pendejos, es hacer cero nuestras fuentes de voltaje o corriente, o nuestras fuentes de alimentación. Nota rápida, recordemos que una fuente de corriente, que este es su símbolo, este es el símbolo de una fuente de corriente, si yo la hago cero, se hace un circuito abierto. Si yo hago cero a una fuente de voltaje o a una pila, se nos queda como un alambre más, ¿no? Ok, ahora sí, podemos proceder. Sí, culeros, ya no sirve mi otro borrador, entonces me quedé con este, ¿no? En este ejercicio nos están pidiendo calcular la resistencia de Thevenin, la resistencia de Norton y el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, ¿no? Nuestro elemento de carga es R2, por lo tanto yo ya lo retiré y voy a hacer cero mi fuente de voltaje. En este caso es de 11 volts, entonces la voy a hacer cero, ¿no? Y voy a tener un circuito derivado, que está muy sencillo de resolver este circuito derivado. El paso 1 y paso 2 ya están hechos. Recordemos, paso 1, retirar nuestro elemento de carga, tomarlo, sustituirlos por los puntos A y B de voltaje. Lo siguiente es hacer cero nuestra pila. Paso número 3, lo que tenemos que hacer ahora es reducir este sistema, o este circuito de aquí. En este caso yo tengo que R1 es de 1.5 kilos, esta es una R6 de 3 kilos, y esta es una R5 de 1.8
kilo ohms, ¿no? En este caso yo tengo también una R3 de 1 kilo ohm. Y me faltó aquí una R4. Ahí está, R4. Listo. Que es de 2 kilo ohms. 2 kilo ohms. Lo que tengo que hacer ahora es reducir nuestras resistencias, pero ojo, ojo, sin desaparecer a los puntos de voltaje A y B. ¿A qué me refiero? Si yo en ese punto digo, ok, R1, esta que es R2, no, esta es R3, perdónenme ustedes, no traigo lentes, soy medio ciego. Bueno, si yo digo R1, R3, R4, esta de aquí que es R5, están en serie, junto con R6, ¿qué va a pasar? Voy a perder mis puntos de voltaje aquí. Cuando yo junte a R1 con R3 pierdo el punto de voltaje. Sin embargo, podemos hacerlo un poco más interesante. Como yo voy a hacer en este punto algo que hice en el ejercicio anterior. Voy a ubicar unos y dos, ¿no? En mis resistencias. Para esta parte del circuito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Yo puedo asumir que por lo tanto R3, R4 y R5 están en serie, ¿no? En este caso tengo un 1, un 2, un 1 y un 2, ¿no? Unos, sí, 1 con 2, este sería un 2, perdónenme, y este sí sería un 1, ¿no? Sí, precisamente ambos lados de las resistencias están en serie. Tanto R1 está en serie con R6 como R3, R4 y R5 están en serie, ¿no? Por lo tanto yo puedo sacar aquí dos resistencias equivalentes, ¿no? Nuestra resistencia equivalente 1, va a ser igual a la suma de R3 más R4 más R5, ¿no? Por lo tanto, R equivalente 1 va a ser igual a 2 más 3 de 4.8 kilos. 4.8 kilo ohmios, ¿no? Y ahora voy a juntar a R1 con R6 porque R1 y R6 están en serie al igual, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 1, 2, ¿no? Están en serie 1, 2, 1, 2, ¿no? Por lo tanto, 3 kilos y 1.5 kilos. Ahorita los que resolvemos y va a quedar en costo, ¿no? R equivalente 2 va a ser igual a 1.5 más 3 kilos, ¿no? Que es igual a R1 más R6. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4.5 kilo ohmios, ¿no? 4.5 kilos. Esto es igual a R equivalente 2. Y yo tengo que sacar ahora una resistencia equivalente 3. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tener este circuito. Aquí está A y B. B y A. Y lo que yo puedo interpretar ahora es que yo tengo una resistencia aquí y otra resistencia aquí. Ok, yo tengo dos resistencias en paralelo. Esta parte del circuito, yo usando el efecto chicle, lo puedo mover para acá y desplazar y saber que tengo dos resistencias en paralelo al reducir estas resistencias. Por lo tanto, yo puedo deducir que nuestra resistencia equivalente 3 es igual a nuestra resistencia de Norton, que es igual a nuestra resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí que R equivalente 3 va a ser igual a Rn igual a RTH, ¿no? La resistencia de Thevenin. Por lo tanto, R equivalente 3 es igual a el paralelo de R equivalente 1 con R equivalente 2. Esto sería igual a, déjenme calcularlo, no soy un robot para hacer pinches operaciones mentales todo el día. A ver, ahora sí. Nos vamos, es un paralelo, sí. Ajá. Es de 4.5, ok, 4.5 por 10 a la 3. Que se va a estar sumando mis estimados caras de pito con, ok, 1 con 4.8 por 10 a la 3. Y nos va a dar una resistencia total de 2.32 kilo ohmios. Por lo tanto, nuestra R equivalente 3 es igual a 2.32 kilo ohms. Ok, y ahora yo recordemos que establecí que nuestra resistencia equivalente es igual a la resistencia de Norton y es igual a la resistencia de Thevenin. Porque recordemos que Norton y Thevenin es la misma porque revolcada hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nos dicen, danos un circuito tal de cierto grado de complejidad y te lo vamos a sustituir por un circuito diferente, ¿no? Pero equivalente. A final de cuentas,
lo que estoy obteniendo ahorita es una resistencia. La resistencia de Norton y Thevenin, que recordemos que va a valer lo mismo, lo único que cambia su interpretación final en el circuito, ya que al final Norton nos va a sustituir por dos resistencias en paralelo y Thevenin por dos resistencias en serie, ¿no? Por lo tanto, yo ya tengo mi primer valor que de los que nos piden, ¿no? Que es de 2.32 kilo ohmios. 2.32 kilo ohms. Ok, una vez que yo ya tengo esto, puedo calcular el voltaje de Thevenin. Una vez hecho esto y calculado el voltaje de Thevenin y la resistencia de Norton, lo que procede ya está un poquito más sencillo, ¿no? Uy, ya perdí mi pulmón negro. Bueno, como sea, se puede continuar con el rojo, ¿no? Muy bien. Procedamos. Para calcular el voltaje ahora sí de Thevenin, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestra fuente de voltaje. Recordemos que en el paso 3 hicimos cero nuestra fuente de voltaje para así calcular la resistencia de Thevenin y de Norton, ¿no? Que es de 2.32 kilo ohms. Entonces ahora yo regreso mi fuente de voltaje. Para en el paso 4 yo regreso mi fuente de voltaje. Yo regreso mi fuente de voltaje. Yo regreso mi fuente de voltaje. Y ahora sí, ya no tenemos que tener precaución de eliminar a los puntos A y B. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que calcular el voltaje entre estos dos puntos, ¿no? ¿Qué voltaje hay aquí? ¿Qué voltaje hay aquí? ¿No? O sea, ¿cuánto voltaje va a llegar a estos dos puntos, ¿no? Para hacerlo de pronto, estas dos resistencias yo las voy a olvidar y me voy a usar un divisor de voltaje. Ahora sí, en el video anterior de superposición yo dije que usara un divisor de voltaje, pero en realidad es onda de corriente, ¿no? Por lo tanto nos interesa el valor de R3, que es de 1 kilo ohm, el valor de R4, que es de 2 kilos, y el valor de R5, que es de 1.8 kilos. Para calcular el voltaje de Thevenin, que va a ser igual al voltaje de AB, entonces lo que procedemos a hacer nuestro divisor de corriente, ¿no? El voltaje de AB es igual al voltaje de Thevenin, ¿no? Ok, una vez que yo ya tengo esto, es muy sencillo. Establezco mi divisor de voltaje. ¿Por qué puedo usar divisor de voltaje? Porque al final de cuentas, si yo reduzco a R3, R4 y R5, nos va a quedar el punto A, el punto B y una resistencia en paralelo al A y B. Por eso puedo decir que el voltaje de esta resistencia equivalente va a ser igual al voltaje de A y B. Es por eso que ahorita vamos a proceder a calcular. Por lo tanto, yo ya calculé, recordemos que la fórmula del divisor de voltaje es nuestro voltaje total de 11 volts, perdón. Y yo ya calculé, ahora sí, cuánto equivale la resistencia total de este circuito, nuestra RX, que en este caso es de 4.8 kilo ohms, ¿no? Entonces aquí ponemos 4.8 kilos. Y todo esto va a estar dividido entre la resistencia total del circuito. Entonces, ahora sí, vamos a tomar en cuenta a 1.5 kilos y a 3 kilos. Y sumamos 3 y 1 son 4 y 2 son 6. 6 y 7 son como de 9 punto y fracción. Déjenme nada más calcular bien la fracción porque yo sé que voy a tener... ok. 3 más 1 más 1. Ok, sí, 9.3 kilo ohmios, ¿no? Ok, 9.3 kilos. Ok, y ahora sí, este es nuestro divisor de voltaje con el que voy a calcular el voltaje de Thevenin. Es muy sencillo, simplemente aquí en esta parte del circuito, yo ya cuando voy a calcular el voltaje de Thevenin, este paso es para Thevenin, ahorita lo enseño para Norton, pero les voy a enseñar la fórmula chida, la rápida, la sencilla, ¿no? Para calcular el voltaje, la corriente de Norton. Ahora sí, regresando al tema. Yo sé que estos dos puntos van a quedar en paralelo con una resistencia equivalente, por lo tanto yo puedo decir que con este divisor de voltaje voy a obtener el voltaje de Thevenin. Entonces procedo a resolver mi divisor de voltaje, que nos debería de dar algo así de 5.65, si no me falla. Aún así vamos a comprobarlo porque nunca está de más, la verdad. 8 por 10... Uy, pues 41. 10 a la... Es a la 3 entre 9.3 por 10 a la 3. Efectivamente es de 5.68.
No estuve tan mal, ¿no? El voltaje de Thevenin es igual a 5.68 volts. El procedimiento ahora sería sacar la corriente de Norton, pero para la corriente de Norton está muy sencillo. Simplemente hacemos la siguiente formulita. I de Norton es igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. También podemos poner la resistencia de Norton porque es la misma, pero por términos la vamos a dejar así. Así yo puedo calcular mi corriente de Norton, que va a ser igual a nuestro voltaje de Thevenin de 5.68 volts sobre la resistencia de Thevenin, que es de 2.32 kilos, ¿no? En este caso vamos a hacer esta división, 5.68 entre 2.32 por 10 a la 3. Listo. De 2.45 miliamperes aproximadamente, es de 2.45 miliamperios, al igual que el voltaje Thevenin es de 5.68 volts, ¿no? Ahora sí, esta es la fórmula fácil para calcular la corriente de Norton, pero ahorita voy a explicar cómo se calcula la resistencia de Norton en base, ahora sí, a nuestro circuito, ¿no? Voy a borrar todo esto porque está sencillito, ¿no? ¿Qué voy a hacer para calcular la corriente de Norton si no me dejan usar la formulita que yo les enseñé, ¿no? La de I de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Supongamos que me prohibieran usar esta fórmula. Ok, ¿qué hago? Es muy sencillo. Voy a cortocircuitar a A y B. Cuando digo que voy a cortocircuitar, me refiero a que voy a hacer esto. Las voy a unir. Y ahora tendría esto. Para los que no sepan qué va a pasar a continuación, R3, R4 y R5 se quedan en corto. ¿Por qué? Porque estas cosas, al final de cuentas, si mi corriente pasa por aquí, se va a cansar más. Es como una atleta, es como un Brian que quiere robar más casas, ¿no? Pero si Brian se mete a estas casas, corre más riesgo de que la trulla, los de azules, lo topen, ¿no? Entonces, como quiere que le tiren esquinas, su fiel amigo Kevin lo va a estar esperando aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues fácil, se va a ir derecho. Es decir, la corriente es muy floja y siempre va a elegir el camino donde haya menos resistencias. Por lo tanto, si tú quieres insultar a alguien de forma elegante, le puedes decir que es más inútil que una resistencia conectada a sí mismo. Es decir, estas dos resistencias quedan conectadas al mismo punto. Por lo tanto, no va a haber un voltaje, no va a pasar por aquí la corriente. Y se nos quedaría una corriente que me voy a apoyar de mi fiel amigo Brian, que está un poco deforme, que va a hacer este recorrido hasta llegar ahí. Este es el recorrido de la corriente de Norton. Por lo tanto, para la corriente de Norton no hay tanto pedo. Hay una resistencia de 3 y una de 1.5, por lo tanto R equivalente 1 para Norton va a ser de 4.5 kilos. De 4.5 kilo ohms. Y una vez que yo tengo esto, yo ya sé que I de Norton va a ser igual a 11 volts entre 4.5 kilos. I de Norton es igual a, vamos a hacer la división, y nos tendría que salir un resultado similar. 11, 4.5 por 10 a la 3. Efectivamente, 2.44 miliamperes nos sale aquí. Wow. 44 miliamperios. Si es cuestión de redondeo, por una milésima no hay tanto problema. En sí está bien, ¿no? Así es como se calcularía la I de Norton en caso de que te prohibieran usar esta fórmula. Si tú usaste Norton, o para el primero calculaste la corriente de Norton, la fórmula quedaría algo así, ¿no? El voltaje de Thevenin es igual a la I de Norton por la R de Norton. Esta sería la fórmula para calcular el voltaje de Thevenin si yo saco primero a Norton, ¿no? Sencillito, simple. Simplemente fíjense en la RL, en no cagarla en el paso 2, que es cuando hacemos fuente, más bien en el paso 3, que es donde calculamos la resistencia de Norton. Precisamente la resistencia de Thevenin es la misma mamada, pero revolcada, ¿no? Fácil, sencillo y queda en corto, ¿no? Recuerden, estas fórmulas de aquí muchos las usan para comprobar valores, ¿no? Estas fórmulas son usadas para comprobar valores, pero si les da hueva o están en un examen al chile, esto es lo más viable. O sea,
en un examen no tienes tanto tiempo como para poderte hacer estas pendejadas, que simplemente una pinche formulita ya queda, simplemente redondea bien y a lo mejor puede que te pases aquí como por una décima. Yo me pasé por ya prácticamente centésimas, ¿no? No hay tanto problema, 2.45, 2.44, no cambian mucho, la verdad. Así es como se resuelve un circuito por Thevenin y Norton, o así es como se calcularía, ¿no? La verdad es que es muy sencillo, simplemente fíjense bien en no perder de vista a y B en el paso 2 y 3. Una vez que tengan la resistencia de Norton y de Thevenin, ya lo demás sale en corto, ¿no? Ya vieron que el paso 4 nada más es devolver la fuente de voltaje, calcular el voltaje de Thevenin y ya con el voltaje de Thevenin sale la corriente de Norton. Ojo, aquí hay una nota muy importante. Hay unos circuitos donde es más fácil empezar con la I de Norton, es decir, calcular todo para la I de Norton, ¿no? Hay circuitos donde es más sencillo hacer eso. Por ejemplo, aquí me hubiera costado menos trabajo, hubiera hecho menos cálculos. Simplemente saco una corriente de Norton, 2.44, multiplico y me va a dar el voltaje de Thevenin, ¿no? Hubiera hecho menos cálculos, hubiera sumado menos resistencias, bla, 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 ¿no? A final de cuentas son perspectivas. Solo recuerden los pasos. Este en particular es para la resistencia, para la corriente de Norton. Para el voltaje de Thevenin, lo único que se hace es mantener a nuestros elementos, ¿no? A y B. Esto se hace para el voltaje de Thevenin. Yo mantengo a A y B, reduzco las resistencias, saco el voltaje, ¿no? Total, ¿no? O más bien, para Thevenin saco el voltaje entre A y B. Para Norton, si cortocircuito A y B y veo qué pedo, ¿no? En este caso, pues estas se quedan en corto, pues simplemente me quedo con dos resistencias en mi circuito, ¿no? Y así es como se resolvería. Todo depende de cómo se los pidan, de qué es lo que necesiten. Si necesitan la resistencia de Norton, calculan la de Thevenin y es la misma mamada. A final de cuentas, todo se calcula igual hasta las resistencias. Y una vez de las resistencias ya se derivan sus pasillos,